Acabo de abrir el archivo que dice práctica número 1, consolidación con tablas dinámicas. Tenemos aquí en esta práctica número 1, este libro contiene 5 hojas donde aparecen las unidades vendidas en cada uno de estos países, en España, en México, en Colombia, en Chile, en Argentina. En cada hoja está esa información, obsérvela. En algunos hay más productos, el periodo de meses es diferente, hay cantidades, en algunos productos hay sin cantidad, en algunos productos también. Entonces queremos consolidar estas 5 hojas utilizando el asistente para tablas dinámicas. ¿Cuál es el primer paso que tenemos que hacer al utilizar esta consolidación por tabla dinámica, por el asistente de tabla dinámica? ¿Cuál es el primer paso? A ver si se acuerda. ¿Cuál sería nuestro primer paso aquí? A ver, Arturo. Yo pienso que sería verificar las diferentes hojas, si todas cumplen un parámetro similar antes de empezar a hacer la consolidación. Sí, ahí, como observas, la hoja de España, tenemos ahí los productos 1 hasta el 23. Todos están en orden. Tenemos que las unidades vendidas están representadas de enero a diciembre. Entonces, si nos vamos a la hoja de México, también las ventas de las unidades vendidas de enero a diciembre también, pero los productos solamente llegan hasta el 16. O sea, la estructura es idéntica, lo único que en algunas hojas hay más productos con ventas que en otras. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, tenemos hasta la 21 de diciembre, igual que la primera no tiene la 17, la 18, la 19, la 20, y así, esa es la variación que hay entre ellas, pero todas tienen la misma estructura en cuanto a unidades vendidas y productos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para realizar esa consolidación utilizando el asistente para tablas dinámicas? Hacer el llamado del asistente, que es con el método abreviado Alt-T-B. Que presionamos la tecla Alt, pulsamos T y pulsamos B y nos aparece el asistente para tablas dinámicas. Aquí lo tenemos, donde en primer paso nos dice dónde están los datos que desea analizar. Los datos que deseamos analizar es que están en rangos múltiples. Rangos múltiples porque yo tengo que seleccionar España, los datos que están en España, en México, Colombia, Chile y Argentina. Entonces, por esa razón, tengo que seleccionar rangos de consolidación múltiples. ¿Qué tipo de informe desea crear? Tabla dinámica. Se mantiene ahí en tabla dinámica siguiente. Aquí en el paso 2A de 3, en este paso 2A de 3, ¿cuántos campos de página desea? Nos mantenemos por el momento en crear un solo campo de página. Crear un solo campo de página. Siguiente. El paso 2B de 3 es donde seleccionamos esos rangos múltiples que queremos consolidar. Y sería que este es el paso que es bastante parecido a la consolidación normal de vínculos y sin vínculos, el procedimiento que usted realiza. Así que aquí nosotros vamos al botón de referencia, vamos a España y seleccionamos
el rango de A3 a M20, que contiene los productos, meses y unidades. Ahí regresamos, agregamos y borramos. Vamos a buscar la otra referencia, que sería la de México. Seleccionamos todo aquí, regresamos, agregamos y borramos. Vamos al siguiente, Colombia. Seleccionamos, regresamos, agregamos y borramos. Vamos ahora a Chile. Nuevamente se repite el mismo procedimiento. Y agregamos, borramos. Y por último vamos al de la hoja de Argentina. Tenemos, estamos, agregamos y borramos. Ya hemos agregado todos los rangos de las diferentes hojas de las cuales voy a realizar esa consolidación. Argentina, Chile, Colombia, España, México. Y observen algo en esta ventana de el paso 2B3, donde usted seleccionó los rangos. Empezó con España, después México, Colombia, Chile, Argentina. Y cuando se agregaron al recuadro de la parte de abajo donde dice todos los rangos, ¿qué observamos ahí? ¿Qué observan ahí? ¿Qué observan en ese recuadro que dice todos los rangos? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué están observando ahí? Que se están ordenando. Nosotros empezamos con España. Y miren quién, el último fue Argentina. Argentina está de primero, después tiene Chile, después tiene Colombia, después tiene España y después México. Lo está ordenando alfabéticamente. ¿Ya? Lo vamos al siguiente. Ya en el paso 3 de 3 es donde indicamos si queremos esa consolidación por el asistente en una hoja nueva o en la hoja de cálculo existente. Yo la estoy trabajando en una hoja nueva para que vaya aparte. Así que lo dejo así, hoja de cálculo nueva, finalizar, y aquí entonces él automáticamente me abre una hoja donde me coloca esta consolidación, y esta consolidación me aparece como un informe de tabla dinámica. De hecho, me aparece a la derecha el panel de campos con la distribución de los diferentes campos en los cuadrantes. Y ya tenemos pues la consolidación, en este caso del producto 1 primero. El producto 1 dice que en enero 201, el producto 1 en enero 201 es, él está tomando la cantidad de enero del producto 1 de España por la cantidad de enero del producto 1 de México, y así sucesivamente con cada uno de los otros correspondiente al mes de enero. Y eso es lo que está realizando aquí. Pero aparte, me está presentando un total general que no se presenta en la consolidación vinculada y sin vínculo. Aquí, como lo está trabajando con el asistente para tablas dinámicas, observen que me está colocando un total general del producto 1. Luego del producto 10, ¿qué está sucediendo aquí con los productos? Si ustedes observan, ¿por qué no sigue el producto 2? Porque él lleva la secuencia del 1. Producto 1, después el 10, el 11, el 12, el 13, el 14. El 2 sigue una secuencia, 20, 21, 22, ya, y así sucesivamente. Pero el 3 ya lo sigue secuencial, porque ya dentro de lo que es la unidad del 3 no hay ninguno. No hay 31, no hay 34, no hay 30, nada de eso, solamente es 3. Entonces, aquí nos queda solamente documentar las etiquetas de fila que se refiere a los productos. Acá en etiqueta de columna se refiere a
los meses. Vamos a poner mes, pues, solamente mes. Y tenemos un filtro, y en ese filtro se ha colocado el nombre de cada país aquí, porque si abrimos deben ser 6 elementos que hay aquí. Abrimos aquí, aquí hay 1, 2, 3, 4, así son 5 elementos: España, México, Colombia, Chile y Argentina. 5 elementos, y que ayer estuvimos explicando que para que se vea más claro en nuestro informe, debemos ir cambiando los nombres también aquí. Página 1, nos colocamos en página 1, nos vamos a analizar tabla dinámica, y aquí en campo activo borramos eso y colocamos, ahí vamos a colocar que sería país, correcto, país. Luego en los elementos abrimos la lista desplegable, seleccionamos el elemento 1, aceptar, y a la barra de fórmula lo eliminamos, borramos el elemento 1 y vamos a colocar la primera hoja ordenada alfabéticamente, porque así lo presenta la herramienta, sería Argentina. Argentina, damos Enter una vez y otra vez, porque ahí me dice 2 veces Enter. ¿Por qué? Porque dice que no existe un elemento con este nombre en el informe de tabla dinámica. ¿Desea cambiar el nombre del elemento 1 a Argentina? Correcto, aceptar. Por eso presiono Enter. Voy con el elemento 2. 2, aceptar. Primero lo acepta, se coloca ahí sobre él y en la barra de fórmula borra y coloca, en este caso sería Chile. Enter, Enter. Y vamos así con el otro elemento, que sería el 3, aceptar, se coloca ahí, lo borra, y en este caso es Chile, Colombia. Colombia, Enter. Vamos con el otro elemento, colocamos ahí, borramos, ahí sería España. Y por último, el elemento 5, tienen que lo seleccionamos, lo aceptamos, lo colocamos sobre él y después en la barra de fórmula lo borramos y colocamos, entonces sería México. México. Y está. Y ya tenemos nuestra consolidación y a la vez un informe de tabla dinámica. Y que puedo filtrar por producto, o puedo filtrar por mes, o puedo hacer un filtro general a través del país. ¿Ya? Aquí el filtro por lo general se asigna a las hojas que tengo para hacer la consolidación. En este caso son países. ¿Ya? Y eso sería entonces la consolidación utilizando el asistente para tablas dinámicas. ¿Alguna consulta, alguna pregunta al respecto? Sí, profesor, una consulta. ¿Cuáles serían las iniciales al iniciar usted, más bien, usted comentó al T o al P? Aquí lo voy a anotar. Ok, gracias, profesor. Ya lo vi. Ajá. Y se presiona la tecla AL, se mantiene presionada, pero no por mucho tiempo, porque si no activa los métodos, los métodos abreviados en la cinta de opciones. Momentáneamente, y se hace de forma rápida. T y después B inmediatamente. Listo, profesor, gracias. Ok, vamos a cerrar aquí, no guardar. Y entonces vamos al siguiente ejercicio que tenemos ahí. Vamos a ver.
Este, tenemos otro ejercicio aquí que dice consolidar, práctica número 2, consolidar, porque hay dos prácticas 2. El que dice práctica número 2, consolidar con tabla dinámica. Miren que dice consolidar con tabla dinámica, no con el asistente para tablas dinámicas. Vamos a abrir ese libro. Aquí tenemos el libro práctica número 2, consolidar con tabla dinámica. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una hoja de enero que tiene la siguiente información. Tiene fecha, categoría, cliente, tratamiento, esteticista, precio, descuento, total cobrado. Desde que nosotros iniciamos la explicación de esta herramienta de consolidación de datos, ustedes lo que han consolidado son cantidades numéricas, ya sea precio, ya sea descuento, ya sea total cobrado, ya sea unidades, ya el total a pagar. Son ejemplos, pues, de que usted va a consolidar esto. Pero usted no va a consolidar un nombre con otro nombre, un tratamiento con otro tratamiento. Entonces, ahí la consolidación no tiene sentido. Porque si yo tengo aquí, por ejemplo, el caso de esta hoja, enero y febrero, tampoco puedo utilizar el asistente para tablas dinámicas. Y yo lo que realizaría aquí la consolidación sería con alguna de las columnas numéricas, precio, descuento y total cobrado. Pero si yo vengo y abro una hoja nueva y voy a datos, consolidar, dejo la función suma, voy a referencia, busco la información de la hoja de enero, selecciono toda la hoja de enero, aquí, regreso, agrego, borro, referencia, voy a la hoja de febrero, selecciono toda la hoja de febrero, tiene datos, ¿sí? Regreso, agrego, borro, fila superior, columna izquierda, aceptar. Y aquí está mi consolidación. Se me presenta una consolidación así, yo no comprendo, no la comprendo. Porque mire, ¿qué ha hecho la herramienta? ¿Qué usted ha hecho? Bueno, la herramienta no. Nosotros al seleccionar esta información de esa forma. ¿Qué me dice esto? No me dice nada. No me dice nada. Lo que ha hecho es estas cantidades, sí las ha consolidado de la hoja de enero con febrero, pero no me dice nada de eso. ¿Esto a qué se refiere? ¿Este precio? ¿No les cuento? Porque acá en la columna A, mire lo que tenemos. Y en categoría, en cliente, tratamiento y esteticista, lo que yo le digo a ustedes, ¿qué tenemos ahí? Categoría, cliente, tratamiento, texto. Por eso que está en blanco. Porque, ¿qué vamos a hacer con ese texto? No lo podemos consolidar. Consolidar son las cantidades. ¿Ya? Entonces, por esa razón, cuando usted tiene un tipo de información de este tipo, usted tiene que analizar cuál de los métodos de consolidación va a utilizar. Voy a eliminar la hoja. Si yo tengo esta hoja aquí así, fecha, categoría, cliente, tratamiento, esteticista, precio, descuento, total cobrado. Ambas tienen la misma estructura, enero y febrero. Entonces, yo quiero una consolidación que me muestre, un ejemplo, que me muestre
el total cobrado por tratamiento. Y ahora sí, cuando yo quiero eso, una consolidación que me muestre el total cobrado por tratamiento. Si observamos ahí los tratamientos, dice ritual azul turquesa, ahí tantas veces, pero quizás ese tratamiento se repita un poco más abajo, nuevamente, y así cada uno de los otros, porque esto no está en orden, aquí está, ritual azul turquesa. Entonces, yo quiero consolidar cada uno de esos tratamientos con el total cobrado de ellos. Quiero consolidarlo, me puede servir el nombre del esteticista. O sea, el esteticista con el tratamiento y el total cobrado. Una consolidación donde me muestre la consolidación del total cobrado en cada tratamiento por los diferentes esteticistas. Y ahí entonces yo tengo que sentarme, detenerme un momento a analizar lo que voy a hacer. Conservación con vínculo, no. Sin vínculo, tampoco. Utilizando el asistente para tabla dinámica, tampoco. Porque ahí usted selecciona rangos múltiples y ahí que va a seleccionar usted. Entonces, podemos utilizar tablas dinámicas primeramente y después consolidar esas tablas dinámicas generadas. ¿Cómo es esto? Digamos, voy a enero, ya les dije qué es lo que queremos en la consolidación. Queremos consolidar el total cobrado de ambas hojas, tomando en cuenta el tratamiento de cada esteticista. Si eso es así, yo me coloco dentro de la base de datos correspondiente a la hoja de enero, me voy a insertar tabla dinámica, hoja de cálculo existente, ubicación, voy a colocarme aquí J1, aceptar. Y entonces yo voy a llevar esteticista al área de fila, voy a llevar tratamiento al área de fila y total cobrado al área de sumatoria de valores. Voy a cerrar el panel de campos y voy a observar lo que acabo de hacer. Aquí está. Por esteticista, el total por cada tratamiento. Y acuérdense que eso me presenta el total general de todos los tratamientos de cada esteticista. Bueno, ahí le voy a hacer cambiar el diseño en diseño de informe, perdón, acá subtotales en la parte inferior del grupo. Ya, ese es el único cambio que voy a hacer. Le voy a colocar aquí en etiqueta de fila, voy a colocarle esteticista, esteticista, esteticista. Ya acá suma el total cobrado. Está bien. Eso lo hicimos en enero. Ahí está la tabla dinámica. Febrero sería lo mismo. Miren la hoja de febrero, la misma estructura. Me coloco en la base de datos, insertar tabla dinámica, hoja de cálculo existente, aquí en J1, aceptar, tomo esteticista, lo llevo a fila, debajo tratamiento y total cobrado a sumatoria de valores. Cierro, reviso mi tabla dinámica, hago el mismo cambio que hice en la otra, aquí en etiqueta de fila, esteticista. Y entonces acá diseño subtotales en la parte inferior. Listo. Ya. Con esas dos tablas dinámicas, yo puedo realizar una consolidación de todos los vendedores. Digo, todos los esteticistas. Entonces, ¿qué hago? En este caso,
yo quiero consolidar el total cobrado solamente. El total cobrado. Por ejemplo, aquí tenemos Ana y el total cobrado por cada tratamiento está aquí. Aquí está el total cobrado por cada tratamiento. Y aquí está el total de Ana. Entonces, cuando voy a hacer esa consolidación, yo voy a abrir una hoja nueva aquí. Se va a ir la consolidación. Me voy a datos. Consolidar. Suma. Referencia. Me voy a la hoja de enero y voy a seleccionar entonces el rango que yo quiero consolidar, que sería con sus tratamientos. Yo me parece que puedo hacer todo esto desde aquí, pero aquí me va a consolidar todo. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí, solamente los totales. Vamos a dejar el total, bueno, todo, vamos hasta el total general. Ingreso, agrego, borro. Nuevamente referencia, me voy a febrero, selecciono aquí desde Ana, al final, regreso, agrego, borro, activo fila superior, columna izquierda, aceptar. No se encontró, no se consolidó ningún dato. Vamos a ver qué. Tenemos que trabajarlo. En este caso sería por una sola esteticista. Porque entonces va a tomar el total cobrado de cada tratamiento, por ejemplo, de Ana, con el total cobrado de cada tratamiento de Ana de la hoja de febrero, de enero y de febrero. Vamos a volverlo a hacer. Consolidar. Me aparece estos rangos, yo los puedo eliminar porque yo hago clic en ellos, en esas referencias hago clic y la elimino. Aquí mismo dice eliminar. Y el otro también. Selecciono eliminar. Voy a referencia nuevamente, voy a enero y voy a seleccionar solamente Ana con sus totales, solamente hasta aquí. Regreso, agrego, borro, voy a buscar la referencia en febrero, Ana, ¿sí? Regreso, agrego, borro, aceptar. No me consolida. No está viendo no está viendo los rangos. Porque está tomando rangos múltiples en cuanto a la esteticista y, o sea, aquí, Ana. Puede ser que el diseño de informe me esté afectando. Y tomo los tratamientos únicamente aquí así. Y vamos a ver. Consolidar. Elimino esto. Examinar. Aquí. Esto sí me lo va a consolidar. Regreso. Agrego. Borro. Referencia. Febrero. Tomo nuevamente aquí los tratamientos hasta aquí.
regreso, agrego, borro, fila superior, columna izquierda, aceptar. Ahí está. Y tenemos, me está realizando esa consolidación. Esa consolidación me la está realizando por tratamiento. Por tratamiento. Aquí dice antiedad 421,67 y 225,72. Vamos a ver acá, revisar la 421,67 y acá en febrero 225,72. Está sumando eso, correcto, estamos bien. Entonces me está dando 836,76. Como es una consolidación sin vínculo, acuérdense que no me aparece fórmula, solamente me aparece el total. No, la anterior no me la hacía por sencillo hecho de que aquí hay una línea de Ana, está en la parte de arriba, y los tratamientos están debajo. Si le cambio la estructura, puede que sí me lo haga. Vamos a cambiar el diseño de informe aquí para ver. Le colocamos esquema. No, le colocamos tabular. Tabular, ¿sí? Y entonces tomamos desde aquí. Debe presentarme Ana con sus tratamientos y el... Entonces lo mismo debo hacer para enero. La estructura aquí, diseño de informe tabular. Entonces aquí en la hoja 2, vamos a abrir una tercera hoja. Nos vamos a consolidar. Perdón. Referencia, enero. Tomo desde aquí. Aquí. Regreso. Agrego. Borro. Referencia. Febrero. Aquí. Regreso. Agrego. Borro. Fila superior. Columna izquierda. Aceptar. No. No acepta. O sea que solamente trabaja con una columna de la izquierda. Una columna de la izquierda. Y en este caso, si queríamos eso, en enero y febrero tendríamos que hacer un cambio en nuestra tabla dinámica y colocar sencillamente esteticista con su total cobrado o tratamiento con su total cobrado. Voy a quitar tratamiento, lo llevo acá al área de campo. Ahora tengo esteticista con el total cobrado. Lo mismo hago con febrero. Tomo tratamiento y lo llevo al área de campos y dejo solamente esto. Y la hoja 2 y 3 la voy a eliminar. Vamos a eliminarla. Agrego una hoja nueva, datos, consolidar, referencia, enero, como aquí, todo el rango, regreso, agrego, borro, referencia, voy a febrero, con toda la tabla dinámica aquí, regreso, agrego, borro, fila superior, columna izquierda, aceptar. Ahí está. Vamos a aumentar el zoom para que lo vean. Esto sí. O sea, puedo hacerla utilizando tabla dinámica primeramente, pero tengo que trabajar con un solo campo. Como les decía, ya sea esteticista con su total cobrado, o tratamiento con total cobrado, o tratamiento versus descuento, tratamiento versus precio, así, de esa forma. Pero podemos hacer la consolidación. Primeramente, creando las tablas dinámicas.
de lo que nosotros deseamos consolidar y queremos observar en esa consolidación. Y después que tenemos las tablas dinámicas de las hojas fuentes, entonces realizamos la consolidación, como la hemos observado aquí. Y aquí el total general es que sumó el 32.954 de febrero con el 59.445 de enero. Y eso me está dando 92.400. Tomó el total cobrado de Ana en enero y lo sumó con el de Ana de febrero. ¿Sí? Aquí tenemos 13.349, lo sumó con 4.937. No podemos utilizar 2-3 campos en el informe de tabla dinámica porque nos va a afectar la consolidación final. Preguntas. Preguntas, muchachos. Esto hay que practicarlo. Tienen que practicar. Porque si usted no lo practica, entonces va a decir, ¿cómo se hace esto? Por eso mismo, hay que practicar. Hay que tomar, descargar todos estos ejemplos y practicarlos guiados por el video de la clase. Vamos a cerrar entonces este libro. Quería dar ese ejemplo que es muy diferente, por eso que aquí dice consolidar con tabla dinámica, no con el asistente para tablas dinámicas, con tablas dinámicas. Entonces tenemos Disculpe, aquí, profesor, una consulta. En la grabación del video de la clase de ayer, ¿solamente se grabó la mitad? Porque cuando lo fui a ver nuevamente, solamente estaba la mitad. Cuando empezó la clase de la consolidación, solamente se vio el ejemplo número 1 y de ahí se cortó. No sé si se hizo en dos etapas el video o fue que se cortó de lleno. no debe ser que se cortó, tendría que revisarlo bien, porque ahí donde se adjuntó el grupo de WhatsApp, puede ser que al adjuntarlo en el, en el WhatsApp, eso tiene un límite. Y el de la vez pasada que yo adjunté, porque yo adjunté uno así también. Lo que pasa es que cuando lo subo, cuando lo subía al canal, YouTube tiene ciertas reglas. Y ellos dicen que no sé si es en el lenguaje que se utiliza, algo así como amenaza. Ellos no permiten que se, que se coloque en el canal. O sea, impide que el video, si tiene alguna palabra o algo que ellos consideran como fuera de lo que yo no vi ningún tipo de palabra así, pero estas plataformas tienen su reglamento. Por eso fue que yo recurrí a enviarlo por correo, me lo envié por correo y luego lo envié. Pero puede ser, porque yo también envié uno, creo que fue la semana pasada, por ese mismo tema, de que en YouTube no lo lograba, no lo permitió. Entonces, no sé si ustedes lo lograron ver completo también. No, la semana pasada, no recuerdo cuál fue, qué día fue que se envió, pero no sé, aquellos que han visto todos los videos pueden decirme, porque ahí puede estar sucediendo que por el tamaño,
puede ser que lo esté cortando. El video no está cortado. El tamaño, al, al apuntarlo en el WhatsApp, eh, esté suprimiendo el tamaño del mismo. Por eso que lo presenta eh, una parte solamente. Porque todo se grabó. Todo, completo se grabó. Pero aquí yo vengo a... déjame ver si en el Drive está. Y dos, ahí estábamos. Sí, profesor, en los anteriores sí, sí hubo uno, pero usted lo corrigió y se dio y se vio Sí, completo después. Ajá, pero en este sí, no sé si, digamos que por eso que le hago la consulta, ¿no? De que no sé los demás compañeros si solamente fue a mí o fue con los demás. Como no escucho que ninguno se ha pronunciado. aquí el video dice que, sí, y que tiene 19 minutos. No, no puede ser 19 minutos, ni es más. Entonces así se Exacto. ve que está, ¿sabes? Entonces acá, estoy revisando aquí el WhatsApp, eh, el 24 de septiembre hubo otro también de 19. Quiere decir que no se está cortando porque no lo puede mostrar totalmente, porque ya eso demora 1 hora y tantos minutos. Puede ser que WhatsApp esté limitando eso. O sea, la única forma ahí es enviarlo por correo, por Drive, y que usted lo descargue al, a su computador. Pero ya eso sería hacer otro trabajo adicional. Habría yo tengo los correos de ustedes, creo que los correos que están registrados. Déjeme ver para ver qué puedo hacer. Déjeme ver para ver qué puedo Ok, gracias, profesor. hacer. Ok. Vamos entonces a continuar con la práctica de consolidación. Tenemos aquí dos archivos, ventas de julio y ventas de junio. Este archivo de ventas de julio, así se llama el archivo, ventas de julio, tiene fecha, tiene ID de cliente, provincia, vendedor, forma de pago, producto, categoría, precio, cantidad, ventas. Ese es un libro, sí, un libro. Y tengo otro que es junio, junio y julio, y tienen la misma información. Entonces aquí queremos aplicar la consolidación por tabla dinámica. Pero estos libros, déjenme verificar, estos libros yo los subí, 20, los subí, déjenme verificar rapidito aquí. Clase, consolidación. No, eso no es tan, profesor. Eso no tan, eso no es tan. Vamos a subirlo aquí rapidito. Venta de julio, venta de junio. Abril, todo. Ya lo subí. Entonces, esos libros, yo quiero hacer lo siguiente.
Tengo ventas de junio y voy a abrir también ventas de julio, ambos libros. Si le solicita que actualizar, usted sencillamente cierra esa ventanita, no va a actualizar nada. Entonces usted tiene los campos que ya mencionamos: fecha, ID de cliente, provincia, vendedor, forma de pago, producto, categoría, precio, cantidad, ventas. Bueno, yo quiero una consolidación utilizando tabla dinámica. Quiero una consolidación que me muestre los productos y el total de cantidades de cada producto y el total de ventas. Una consolidación que me muestre los productos con el total de cantidad y el total de ventas. Pero vuelvo y repito, tenemos un libro que se llama Ventas de Junio y tenemos otro libro que se llama Ventas de Julio. Entonces, en un tercer libro nuevo, yo quiero esa consolidación que me muestre los totales de cantidad y totales de venta por producto. Ya tengo los dos libros abiertos. Aquí están, aquí abajo, miren. Ahí están los dos libros abiertos. ¿Cuál sería el primer paso que tengo que realizar? ¿Cuál es el primer paso que tendría que realizar? A ver, Diego, ¿qué nos dice Diego? Buenas tardes, profe. Buenas Tengo que tardes. ver los videos. En estas clases sí, no, de consolidación de datos. A ver, Saidalis, ¿qué nos dice Saidalis? Rosa, este ejemplo es parecido al anterior. La única diferencia es que la información está en libros, no está en un libro en el cual tenemos una hoja 1 y una hoja 2. No, esa es la única diferencia. Entonces, si a mí me están solicitando una consolidación que me muestre el total de cantidad y de ventas por producto, utilizando tabla dinámica, primero utilizo la tabla dinámica, coloco dentro de la base de datos, por ejemplo, la venta de junio, este es el libro de junio, insertar tabla dinámica, hoja de cálculo existente, la ubicación la voy a colocar aquí mismo, L1, aceptar. Entonces me están solicitando el total de cantidad y de ventas por producto. Entonces, de el libro de junio y del libro de julio. Entonces tomo aquí producto y lo voy a llevar a filas. Y en sumatoria de valores voy a llevar cantidad y ventas. Ya cierro el panel y aquí tengo el total de cantidades y de ventas para cada producto. Entonces aquí le pongo producto. Ya, y tengo el total general de cantidad y el total general de ventas. Ese es el total general. Entonces voy al libro de julio y realizo lo mismo. Insertar tabla dinámica, hoja de cálculo existente, L1, aceptar,
muevo el campo de producto a filas, cantidad a sumatoria de valores y ventas a sumatoria de valores. Cierro el panel y aquí tengo la información. Cambio nuevamente etiqueta de fila, que sería producto. ¿Ya? Entonces tengo suma de cantidad y suma de ventas. En cada libro tengo la misma tabla dinámica. Me refiero a la misma estructura de la tabla dinámica. Y entonces ahora voy a abrir un libro nuevo. En este libro nuevo, yo voy a datos, consolidar, referencia, voy al libro de junio, selecciono mi tabla dinámica, regreso, agrego, miren que se lleva un orden, todo, borro, referencia, voy al libro de julio, selecciono la tabla dinámica, regreso, agrego, borro y activo la casilla de fila superior y columna izquierda, aceptar. Entonces aquí tengo mi consolidación final. Estoy ajustando las columnas, aquí está. Acuérdense que como estoy realizando una consolidación sin vínculo, no me aparece fórmula, más sí me aparecen los totales. Y aquí está. Para cada producto, 491 aceite de oliva. ¿Lo quiere verificar? Solamente toma una aquí, aceite de oliva, 403 en junio y en julio 88. Por eso que tengo un total de 491. ¿Ya? Y aquí tenemos entonces nuestra consolidación, que la única diferencia ha sido de que la información está en libros aparte, no en un libro donde tenemos las hojas con la información, sino en este libro está esto, en este libro está esto. Entonces creo un nuevo libro y realizo la consolidación. En este caso, utilizando tabla dinámica. Sí, tabla dinámica, pero es una consolidación sin vínculo. Pero yo puedo hacerla vinculada también, porque al hacer cambios en esos libros, cuando se hacen cambios en esos libros y de algún dato, vamos a ver qué sucede. Debe actualizarse. Vamos a abrir aquí una hoja 2, aquí mismo donde está el libro nuevo de la consolidación. Y nos vamos a datos, consolidar, referencia. Tomamos la hoja, tomamos voy aquí a referencia, tomamos el libro de junio, tomamos toda la tabla dinámica de junio, regresamos, agregamos, borramos, referencia, nos vamos a la tabla de julio, al libro de julio, y seleccionamos, regresamos, agregamos, borramos. Ahí está bien. Y miren, observen algo. Ahí en el área de referencia, él lo está ordenando. Él lo está ordenando. Miren que le está colocando el libro de julio primero que el de junio. Lo está ordenando ya alfabéticamente. Bueno, entonces fila superior, columna izquierda y crear vínculos con los datos de origen, en este caso porque es vinculada, aceptar. Vemos aquí nuestra hoja 2, aquí la tenemos. Vamos a aumentar el zoom para que la observen. Ajustamos las columnas. Columna de los productos. Aquí están los esquemas a la izquierda. Y aquí lo tenemos de una forma más clara. Tenemos la suma de C2 y C3 correspondiente al libro de venta de julio y venta de junio. Y ahí está el total. Si nos vamos acá al total general y hacemos
La editamos. Está sumando desde 74, C74, aquí. Ahí tenemos 74 a 75. C74. Aquí. Ahí está. C74 del libro de Julio. Vamos a ver. Julio. Libro de Julio. ¿En qué posición? En M26. Vamos a ver. Julio M26. Aquí está. M26 tiene el total general, 3.788. O sea, que está tomando este total general de M26 de julio y lo está sumando con el total general que también está en M26, pero del libro de junio. Es el 31.000 más el 9.000 y tanto, y entonces ahí me está generando ese total de 13.760. ¿Ya? Doble clic aquí, aquí está la información de dónde se extrae. Está bien. Preguntas. Vieron qué sencillo es, pero hay que hacerlo con cuidado. La información. Si tenemos dos hojas de este tipo, como la que yo acabo de mostrarle aquí, y se le solicita, en este caso, yo le solicito a usted ese total de cantidades y total de venta por producto, entonces ya usted se hace una idea que tiene que hacer una tabla dinámica que incluya esos campos para luego hacer una consolidación. ¿Ya? Ahí tenemos. Ya si es algo suyo propio, usted decidirá, de acuerdo a la información que tiene la base de datos, qué quiere consolidar y qué método va a utilizar. ¿Qué método puede utilizar? Porque ya le dije, el asistente para tablas dinámicas, en este caso, cuando vamos al paso de seleccionar rangos múltiples, usted tendría que seleccionar todo el rango. ¿Y no? O si usted selecciona esta parte aquí, podría seleccionar desde productos hacia acá, desde categoría o desde aquí. Pero, ¿qué sucede con estos dos campos? No lo está aceptando, porque él lo ve como que yo voy a consolidar producto de productos productos de categorías con el otro producto de categoría de la otra baja, y entonces ahí es donde se da el error. Trabaja con un solo campo de texto. Ahí. Entonces, este es el método de consolidación utilizando tabla dinámica. Ya vimos consolidación utilizando el asistente, consolidación con vínculo, sin vínculo. Vamos entonces al último tipo de consolidación, que es el que yo le decía que es un poquito, hay que tener cuidado con esto en el procedimiento. Vamos a ver. Nosotros vamos a utilizar un programa que se denomina Microsoft Query. Es un programa incluido en Excel, pero no está habilitado. Hay que habilitarlo. Es un programa incluido en Excel que nos permite importar datos externos a nuestras hojas de cálculo. Este programa nos permite importar datos externos a nuestras hojas de cálculo, lo cual nos evitará ingresar manualmente los datos provenientes de fuentes de datos externas.
ya sean bases de datos corporativas o archivos de texto o de Excel. Podemos encontrar a Microsoft Query dentro de la ficha de datos en el menú desplegable de otras fuentes. Ahora que estamos aquí, si nosotros nos vamos a datos, cuando hacemos clic en la pestaña datos, la cinta de opciones que nos presenta, de izquierda a derecha, tenemos un grupo que dice obtener y transformar datos. Y aquí nosotros tenemos un primer comando que dice obtener datos. Y tenemos una serie de opciones de un archivo, de una base de datos. Miren todo lo que incluye. Claro, ya son temas más avanzados. Estamos hablando ahí de Oracle, de Cyber, que son bases de datos, de Access, que es de las más sencillas. Y otra serie de herramientas que tiene Excel en cuanto al Microsoft Query, a lo que es la consolidación de datos. Pero no me aparece en de otras fuentes, no me aparece, si me coloco aquí, en de otras fuentes, no me aparece Microsoft Query. A la derecha se abre un submenú, pero en ese submenú no me aparece Microsoft Query, que es el programa que me permite establecer la relación entre las tablas que se van a presentar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Voy a cerrar este ejercicio. Voy a cerrarlo. En este. Voy a abrir Excel. Y el procedimiento sería el siguiente. Cuando usted está en Excel, cuando estamos en Excel, necesitamos activar la herramienta de Microsoft Query. En el 2016 no hay problema. Sí, hay que activarlo también en el 2016, pero aparece de una forma más fácil. Pero aquí en el 365 yo sí noté eso, de que había que hacer otros pasos para poder activar el Microsoft Query. Déjeme ver aquí si yo tengo. Ver. Cuando eso pasa. Nos vamos aquí a archivo. Archivo. Y a la izquierda de la ventana que me presenta me voy a dirigir a opciones. Está al final. Archivo. Opciones. Y cuando hago clic en opciones me aparece esto. Opciones de Excel. Y aquí, en esta ventana de opciones de Excel, a la izquierda, tenemos complementos. Complementos. Hacemos clic en complementos. Y luego, déjenme revisar. Bien. Ahí no me lo presento. ¿Sí?
Microsoft Streamer, Power, iBot. No, no recuerdo bien dónde, en cuál opción de complementos es la que nos dirigíamos. Eran complementos no, complementos deshabilitados. No. Este es de expansión. Herramientas de análisis. Que sin ese programa nosotros no podemos trabajar con la consolidación. No podríamos trabajar con la consolidación. Déjeme revisar acá para ver dónde que yo lo anoté. No recuerdo bien. Vamos a ver. Archivo, opciones, datos. Creo que era en datos. Datos. Aquí en datos. En datos, vamos a ver dónde están los asistentes, porque eso es un asistente. Datos, por aquí abajo, por aquí. Ajá, aquí está. Ya la encontré. Para activar al asistente, ustedes, en 365, porque en las otras versiones inferiores de Excel, prefiero al 16, 19, usted las encuentra ahí en complementos, pero acá en el 365 cambió. Vamos a archivo, opciones, datos, y luego cuando hacemos clic en datos, a la derecha hay una opción que dice mostrar los asistentes, mostrar los asistentes para importación de datos heredados. Vuelvo y repito, archivo, opciones, datos. Y a la derecha vamos a ubicarnos en la opción que dice mostrar los asistentes para importación de datos heredados. Ahí hay una serie de casillas. Usted va a activar la casilla que dice desde Microsoft Query y entre paréntesis dice heredado. Usted tiene que activar esa casilla. Desde Microsoft Query, entre paréntesis, heredado. Se activa esa casilla y aceptar. Listo. Entonces ya cuando hace eso, usted va a tener disponible la herramienta. Vamos a ir a datos, a ver, datos, obtener datos. Acá, donde está, de otras fuentes.
Aquí, asistentes heredados desde Microsoft Query. Ahí está. Aparece acá en asistentes heredados. Cuando nos colocamos ahí dice desde Microsoft Query. Es que lo primero que usted tiene que hacer es activar el programa. Que ese programa no está activo. Entonces ya le dije el paso. Archivo, opciones, datos y escoge la casilla que les presenté. Archivo, opciones, datos y en mostrar los asistentes para importación de datos heredados activa la casilla que dice desde Microsoft Query heredado. Eso es lo que tiene que activar y aceptar para que le aparezca aquí en la pestaña datos, obtener datos, en asistente heredados le aparezca la herramienta. Bueno, esta herramienta, como ya le dije, nos permite importar datos externos a nuestras hojas de cálculo. Al utilizar Microsoft Query, nos podemos conectar a diversas fuentes de datos externos, seleccionar la información que necesitamos, importarla a nuestra hoja de Excel y refrescar la información automáticamente, tantas veces como lo necesitemos, de manera que los datos de nuestra hoja de Excel permanezcan sincronizados con las fuentes de datos externas. Al utilizar este tipo de consolidación, las hojas no necesariamente tienen que tener la misma estructura, ¿no? Pueden tener diferentes campos, pero tienen que tener un campo en común. Un campo en común que va a ser el campo llave, que me va a permitir ingresar a ese libro, de un libro a otro libro. Y eso nosotros le denominamos tablas. Entonces, vamos a ver un ejemplo sencillito. Antes de ese ejemplo, nosotros podemos consolidar los datos de varios libros en Excel utilizando esta herramienta de Microsoft Word por medio de una sola consulta. Y a final de cuentas, tener una sola hoja con todos los datos. Para explicar el uso de la consolidación con Microsoft Query, vamos a ver un ejemplo donde tenemos los nombres de los empleados en un libro y un segundo libro donde tenemos los salarios de los empleados. En un libro tenemos los nombres de los empleados y en otro libro tenemos los salarios de los empleados. Es importante que los datos tengan una columna de identificación que nos permita encontrar las coincidencias entre los registros de ambos archivos. Vamos a colocar este primer libro. Vamos a crearlo aquí. Y lo voy a colocar en el escritorio para que sea más rápido la búsqueda. Voy a colocar aquí ID, que viene siendo el código. Pues. ID, nombre y aquí apellido. Apellido. Bien, le pongo negrita. Entonces, este va a ser el código de empleado. Vamos a poner aquí, y vamos a hacerlo secuencial, 80. 81. Vamos a rellenar. Vamos a poner hasta 85. Aquí está. Vamos a poner los nombres de los empleados. No, no quiero que
Este va a ser mi libro 1. Voy a abrir un segundo libro. En el segundo libro voy a tener ese campo que va a poder relacionar los registros de un libro con los registros del otro libro. Vamos a hacer el ID, o sea, el código por el empleado. Ya tenemos los dos libros. El primer paso, ¿cuál es? Nosotros queremos consolidar, nosotros vamos a hacer una consolidación que me presente en un libro resultante, me presente el código del empleado, o sea, el ID, el nombre, el apellido y el salario. Pero acuérdense que hay dos libros. Hay un libro que tiene el código del empleado, el nombre y el apellido. Y este otro libro tiene solamente el código del empleado y el salario. El primer paso es establecer un nombre de rango para los datos en cada uno de los archivos. El primer paso es establecer un nombre de rango para los datos en cada uno de los archivos. Para hacerlo, tenemos que seleccionar. Vamos a hacer, ya que tenemos aquí el libro 2, vamos a hacer el libro 2. Seleccionamos el rango. Aquí está, el rango de los datos que están. Lo selecciono. Y cuando lo selecciono, en el área cuadro de nombre, ya todos conocen el área cuadro de nombre, le voy a asignar un nombre a esa tabla. Esa tabla se va a llamar salario. Enter. Y este libro, lo voy a guardar así mismo como dice ahí, libro 2, para no confundirnos, libro 2. Voy a guardarlo. Lo voy a guardar en el escritorio. Pero ya definí la tabla, ¿sí? Que seleccioné aquí y en el cuadro de nombre le asigné un nombre salario. Voy a guardar. Guardo como libro 2 en el escritorio. Libro 2. Lo cierro. No hay ningún problema. ¿Sí? Vamos entonces con el libro 1. Selecciono los datos y en cuadro de nombre le voy a colocar empleado. Esta tabla se va a llamar empleado. Enter. Y lo voy a guardar con ese nombre que tiene ahí arriba, libro 1. Guardar libro 1 en el escritorio. Listo. Y cierro el libro. Ya tengo los dos libros que voy a consolidar, donde el libro resultante debe tener el código del empleado, el nombre, el apellido y salario. Ambos libros tienen solamente, el primero tiene 2 campos y el segundo tiene 3 campos. Ya, el segundo tiene 2 campos y el primero tiene 3 campos. No es mucho. Pero no necesitamos colocar 2 libros con una cantidad de campos para poder explicar el uso de Microsoft Query en la consolidación. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas?
¿No hay preguntas? ¿Todo clarito? Bueno, Profesor, buenas noches. dígame, buenas noches. Solo que estaba viendo que a mí en la computadora no aparece datos. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Buscar Sí le dónde aparece, aparece. sí le aparece datos, porque ¿por qué no le va a aparecer datos? Mire, voy a abrir aquí No, de Excel. lo que usted acaba de decir cuando vamos a archivo, después Ah, ya, opciones. archivo, opciones. Ajá. Bueno, porque Ajá. es que tu Excel es 365. No, Ah, bueno, entonces no puede buscarlo tiene en que ser datos. eso. Tiene que buscarlo en Ah, complemento. Complemento. Sí, porque esa es esa ok. es la diferencia entre las versiones de los paquetes de Office. Ya. Ajá, Entonces usted lo ya. tiene que buscar en complementos. Ah, ok. Complementos ahí Ok. y lo va a encontrar. Ajá. Del. Entonces, de todos modos, yo voy a mandarle la información para que usted sepa dónde va a buscar eso, que no tiene el 365, Dele, tiene una gracias. versión superior. ¿Ya? Bueno, Sí. entonces aquí estoy abriendo el libro donde yo voy a realizar esa consolidación en la cual voy a mostrar el código de empleado, el nombre, el apellido y el salario. Pero ustedes observaron que en ambos libros había un campo común, que es el código de empleado. ¿Por qué? Tiene que haber un campo común, un campo llave. Cuando nosotros hacemos una transacción, por ejemplo, de pagar algún servicio en estas casetas de multipago y pago que hay por aquí en los diferentes supermercados, eh, cuando usted va a hacer el pago, le solicitan el número de cuenta o le solicitan, si no se sabe el número de cuenta, le solicitan ¿qué? El número de cédula. Porque ninguno de nosotros tenemos número de cédula, el mismo número de cédula. Esa es la llave para poder entrar a su archivo y poder extraer la información. Ahí aparece toda la información suya con solamente utilizar su cédula, número de cédula. Aparece todos los campos. Claro, eso es una programación previa que se hace ya en el diseño del sistema. Bueno, así mismo pasa aquí. El campo llave es el código de empleado. Ah, el 83, ¿quién es? Voy a la tabla de salario. Ah, tiene descuento, tiene esto. Toda esa información yo la puedo extraer con el código del empleado. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, una consolidación utilizando ese código de empleado y para eso tenemos la herramienta de Microsoft Word. Y los campos pueden ser diferentes, pero debe haber uno en común entre ambos libros, entre los libros involucrados. Bueno, estamos aquí, ya a cada libro le asignamos, le seleccionamos la tabla y le pusimos el nombre y guardamos los libros en el escritorio. Entonces aquí el segundo paso sería el siguiente. Estoy aquí en A1, o está en cualquier lugar, o está en cualquier celda. Me voy, en el caso mío que tengo 365, me voy a datos. El primer grupo que tenemos ahí que dice obtener y transformar datos, me voy al comando obtener datos. Abro ahí la lista desplegable del comando obtener datos y me coloco en asistentes heredados. Al colocarme en asistentes heredados, se me presenta un submenú aquí, un submenú que me muestra desde Microsoft Query. Así que hago clic ahí desde Microsoft Word. Y aquí está la primera ventanita. Dice elegir el origen de los datos. Disculpe, profesor, ¿puede repetir después que entramos a obtener datos? Obtener datos, asistentes heredados. Obtener datos, asistentes heredados. Y ahí se despliega
un submenú donde tenemos desde Microsoft Query. Clic y me aparece esta ventanita. Ahí está la ventanita. Entonces aquí me está preguntando elegir el origen de los datos. Me dice DBase, que es una base de datos, un programa de base de datos. Me dice Excel Files y me dice Microsoft Access, que también es otro programa de base de datos. Nosotros vamos a seleccionar dónde están los datos. ¿Dónde están los datos? En Excel. Así que nosotros tenemos que seleccionar Excel Files. Excel Files, seleccionamos y aceptar. Entonces, cuando selecciono Excel Files y aceptar, me aparece esta otra ventanita que la estoy llevando ahí al centro para que la vean bien. Y fíjense, hay una pequeña animación a la derecha donde se ve la animación que de la computadora se está conectando con el origen de los datos. Entonces, aquí me dice que seleccionar libro, pero solamente puedo seleccionar un libro a la vez. Si son 4 libros, yo voy seleccionando uno por uno. Seleccionar libro. Aquí dice directorios. Nosotros tenemos que buscar el lugar donde están los libros. Yo lo puse en el escritorio. Así que voy a buscar aquí escritorio. En este panel. Y miren que esto tiene una presentación como cuando surgió la primera versión de Windows 3.1. Que eran así, que no era muy colorido, bastante sencillo este entorno gráfico. Bueno, entonces aquí en directorio voy a buscar escritorio. Vamos a buscar escritorio, vamos a ver, doble clic en la unidad C, donde tengo escritorio, en users, usuario, tiene que aparecer desktop aquí. Se busca el escritorio, ¿ves? Desktop. Ya. Aquí está, cuando hice clic en desktop, que es escritorio, a la izquierda me aparecen los libros que yo tengo creados. Libro 1 y libro 2. Entonces, yo puedo escoger cualquiera de los dos. No importa. Escojo libro 1. Cuando selecciono libro 1, yo acepto. Aceptar. Entonces me va a aparecer esta otra ventana. Dice asistente para consultas. Y me dice, ¿qué columnas de datos desea incluir en la consulta? Yo tengo aquí el libro 1, que es que la tabla se llama empleado. Y si yo despliego ahí donde está el símbolo de más, porque cuando nos aparece un símbolo de más es que hay dentro de esta tabla hay información, hay campos. Ahí están el ID, el nombre y el apellido. Porque si yo solamente quisiera el ID, yo tomo ID y aquí a la derecha, en el medio, hay unos botones, por ejemplo, de mayor que y menor que me permiten enviar ese campo al otro recuadro que dice columnas en la consulta. Se lo estoy mostrando para que ustedes lo vean. Que si ustedes lo quisieran personalizado, que quieren ciertos campos de la tabla, usted puede seleccionarlo y los va agregando. Pero en el caso nuestro, los queremos todos. El código del empleado, el nombre y el apellido. Así que, así mismo como le aparece aquí, empleado, usted hace clic en el símbolo ese que tiene ahí en el medio, que es el símbolo de mayor que, se viene a hacer clic. Y ya los 3 campos quedan en ese recuadro de columnas en la consulta. Ya. Siguiente. Aquí en este siguiente paso nos dice que si queremos filtrar por algún campo. No queremos filtrar en estos momentos, no queremos filtrar por ningún campo. Lo dejamos así. Siguiente. Después dice que si queremos ordenar esa consolidación por algún campo. Bueno, lo voy a ordenar por nombre, pues. Ahora aquí escojo nombre.
para seleccionar algo, pues, pero no es obligatorio. Nombre, y miren que me aparece ascendente o descendente. Y otro ordenamiento luego, un tercer ordenamiento, y ya se van habilitando a medida que usted la va seleccionando. Pero vamos ahora así sencillo. Nombre, ascendente, listo. Siguiente. Aquí dice, ¿qué desea hacer a continuación? Devolver datos a Microsoft Excel, ver datos o modificar consulta en Microsoft Query. Yo no puedo devolver datos a Microsoft Excel porque yo no he terminado. Yo solamente estoy trabajando con un libro, que es el libro 1. Yo necesito trabajar con el libro 2, porque yo tengo que extraer información del libro 2. Entonces, yo no puedo hacer clic en finalizar, sino que tengo que escoger la otra opción que dice aquí, ver datos o modificar consulta en Microsoft Query. ¿Está? Escojo esa. Finalizar. No se asuste por lo que me aparece ahí. Ahí tenemos. Vamos a esperar ahí un momentito. Que no se me despliega. Acá sí se me despliega, pero acá en nada. Ya se desplegó acá. Ahí tenemos. Aquí me está mostrando el ID, los nombres y los apellidos que usted tiene en el libro 1. Y ese libro 1 tiene la tabla que contiene, que se llama empleado y que contiene apellido, ID y nombre. Pero yo quiero el salario. Y el salario está en el libro 2. Entonces, esta tabla de empleado la voy a mover para acá. Puedo moverla para que la vean. Aquí está. Miren que yo presiono el botón izquierdo sobre el título que dice empleado ahí. Y la puedo mover para cualquier lado. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que buscar la otra tabla. La tabla que se llama salario. ¿Dónde la busco? Aquí en el menú que tengo arriba está el menú que dice tabla. Hago clic en tabla. Y voy a hacer clic en agregar tablas. Cuando hago clic en agregar tablas, solamente me aparece empleado y no me aparece la otra que es salario. En la parte de abajo dice, libro. Dice libro 1. Yo voy a abrir ahí la lista desplegable a la derecha y ahí me aparece libro 2. Escojo libro 2. Cuando escojo libro 2, aquí en tabla me dice salario. Y hago clic en agregar. Y aquí tengo mi tabla de salario. Ahora digo en agregar y cierro esa ventanita de agregar tablas. Entonces muevo la tabla de salario para acá. Y ahí tengo. Entonces está toda mezclada la información. Miren aquí, todo esto. Aparece el ID, el nombre y el apellido varias veces. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues vea esto como una, ¿cómo le puedo decir? Usted tiene una llave en la mano y usted va a entrar con la llave de empleado, que es el código. Usted va a ir a la tabla de salario, utiliza esa llave y vas a extraer la información que requiere de ese empleado con su código. Entonces, aquí con estas dos tablas, nos vamos a la pestaña tabla y seleccionamos uniones. Y aquí en uniones me aparece esta ventana. Vamos a esperar que la muestre ahí. Ahí está. Entonces yo voy a relacionar el campo ID de empleado con el campo ID de salario para que yo pueda tener finalmente la consolidación con el campo salario y el apellido y el nombre. Cada uno de esos campos, ahora usted va a ver que ellos tienen la siguiente apariencia. Por ejemplo, el campo, la tabla empleado, ahí donde dice apellido, ahora cuando hagamos la relación aquí abajo, le va a aparecer apellido.empleado, ID.empleado, nombre.empleado. Esa extensión es porque pertenece a la tabla empleado. Y la otra también, ID.
punto salario. Salario, punto salario. Ya. Entonces nosotros vamos a relacionar las dos tablas. ¿Por qué campo? Por el ID. Entonces aquí a la izquierda abro. A la izquierda yo tengo la tabla de empleado. Entonces voy a buscar empleado ID. Ya. Yo estoy escogiendo de aquí empleado ID. La tabla de empleado, el campo ID. Igual. Abro acá a la derecha tengo la tabla de salario, voy a escoger salario ID. Ya, voy a relacionar. Perdón, salario ID no, empleado ID. Voy a relacionar empleado ID de la tabla empleados con empleado ID de la tabla salario. Esa relación está bien, porque es el mismo campo. Ya cuando hace esto ahí, agregar. Cuando yo agrego, va a aparecer como una cuerda que va a amarrar ambos campos, ID de empleado con ID de salario. Observe. Agregar. Se necesitan dos muestras de la tabla para crear una unión automática. ¿Qué hice? Déjeme ver. Ya. No. Acá en la tabla de la izquierda tenía que seleccionar era empleado ID, está bien, pero acá la tabla de la derecha sí es salario ID, porque ID es el campo, ¿verdad? Ahí, ahora sí. Salario ID. Agregar. Listo. Miren la línea, la cuerda que amarra ID de empleado con ID de salario. Y ya esta ventana que tengo aquí la puedo cerrar. La ventana de uniones. Entonces, miren, por más que yo mueva esta tabla hacia acá, miren, está amarrada igual con el campo ID. Entonces aquí tengo ya mi consolidación final. Tengo el ID, tengo el nombre, tengo el apellido. Me falta entonces aquí, al lado de apellido, abro y selecciono ¿qué me falta? El salario. Abro aquí y selecciono salario, punto salario. ¿Por qué salario, punto salario? Porque la tabla es salario y lo que yo quiero es el campo salario. Ahí está, salario. Ya terminé mi consolidación. Me voy a archivo. Devolver a Microsoft Excel. Y me aparece esto. Cuando escojo devolver a Microsoft Excel, me aparece esto. Seleccione cómo desea ver los datos en el libro. Tabla, informe de tabla dinámica, gráfico dinámico. Mire, tiene todas estas opciones. Y en la hoja de cálculo existente a partir de A1. Lo voy a dejar así porque yo lo quiero en una tabla. Aceptar. Aquí tenemos, muchachos.